La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Heme aquí, Señor, te doy mi corazón, hazme para ti, verdadero adorador. Heme aquí, Señor, te doy mi corazón, hazme para ti, verdadero adorador. Para adorarte, para adorarte, en espíritu y en verdad, para traerte sacrificio de mi adoración. Para adorarte, para adorarte, el espíritu y en verdad, para traerte, sacrificio de mi adoración. Sacrificio de mi adoración. Apreciables hermanos, amigos, Dios les bendiga de una manera muy especial. Es para mí un privilegio el poderme dirigir y que usted me permita entrar al seno de su hogar por medio de esta transmisión. Saludamos a todos los hermanos de la Iglesia Hermoso Jesús y a todos nuestros hermanos de otras iglesias que nos sintonizan también y nos ven, y fuera de nuestras fronteras, donde nos están escuchando en cualquier nación que usted en este momento se ha conectado. Bendecimos su vida. Quiero orar por cada uno de ustedes y pedirle a Dios la dirección para que Él sea el que nos hable en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, yo te clamo con toda mi alma y con todo mi corazón, suplicándote, Padre, que seas tú el que tomes el control de todo esto que se va a realizar en este momento, que toque las vidas, que toque los corazones. Si hay enfermos, sánalos, Padre bendito, y si no te conocen todavía, alcánzalos por medio de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te lo suplico, ahora y para siempre. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesús quiero leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 11 y verso 19. Dice la palabra de la siguiente manera: ahora bien, los que habían sido esparcidos
a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía. No hablaron a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Qué interesante esta lectura que hemos tenido. Yo veo en el libro de los Hechos, del capítulo 11, verso 19 al 24, encuentro características bien importantes, y quiero titular este mensaje: características de un cristiano ungido. ¿Cuáles son esas características? Cuando leo yo el libro de Hechos 11, del 19 al 24, encuentro las siguientes características de un cristiano ungido. Primera característica, sabiduría. La palabra nos enseña que a causa de la muerte de Esteban, los hermanos que estaban presenciando cuando estaban matando a Esteban fueron esparcidos, y empezó la persecución a cada uno de ellos, y estos cristianos tuvieron que irse a Fenicia, a Chipre y a Antioquía. Y los que se fueron a Fenicia y a Chipre, cuando llegan a ese lugar, no hablaron, sino solamente le hablaron a los judíos. Pero dentro de ellos iban también unos varones que eran de Chipre y de Cirene. Estos varones, cuando entraron a ese lugar, empezaron a hablarle a los griegos y empezaron a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los griegos somos nosotros los gentiles que no teníamos derecho a la salvación, pero gracias a la misericordia de Dios y al desprecio del pueblo de Israel, que no le recibieron a él, fue que nosotros alcanzamos esa salvación. Y estos hombres que se fueron a ese lugar, en el verso 19, encuentro la primera característica, que ellos fueron sabios porque miraron el peligro y se quitaron. Miraron el peligro y salieron a otro lugar. Miraron el peligro y no se quedaron ahí, porque eran hombres sabios que estaba el Espíritu Santo morando dentro de ellos. Y qué interesante es que el sabio mira el peligro y se quita. En Proverbios 1:7 dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
En Génesis 39:12, yo veo a un hombre que tenía sabiduría. Y este hombre es muy conocido y tiene una historia muy interesante que si la vemos, tardaríamos solo en revisar lo que fue la trayectoria de su vida y nos quedaríamos ahí. Pero yo quiero hacer énfasis en el verso 12 del capítulo 39 y habla de José. Usted sabe toda la historia de José. José fue vendido y fue a parar a Egipto. Y estando en Egipto, lo compró Potifar. Y este hombre lo lleva a su casa y se dio cuenta que era sabio, que tenía cosas muy interesantes dentro de su vida y lo puso sobre todos sus bienes. Y él empezó a administrar todo lo que tenía Potifar. Pero la esposa de Potifar inmediatamente fijó los ojos en José, porque José era de hermoso parecer. Y en unos 2 versículos anteriores del 12 dice que había insistido constantemente en acosar a José, diciéndole: acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Y él no cedió. Siempre él seguía haciendo su trabajo sin ofender a su jefe y mucho menos a su señor. Pero un día que él, como de costumbre, llegó a la casa a hacer sus quehaceres, y en esa oportunidad no había ninguno en la casa, y la esposa de Potifar inmediatamente lo asedió de sus ropas, dice la Reina Valera. Pero me gusta el lenguaje actual, que dice que lo agarró de sus ropas, lo juntó a ella y le dice: acuéstate conmigo. Y José, como pudo, dejó los pedazos de su ropa en la mano de aquella mujer que le estaba acosando y salió huyendo, porque tenía sabiduría de parte de Dios. Si sabía que cedía lo que quería esa mujer, iba a pecar y a ofender a Dios. Pero el que es sabio mira el peligro y se quita. El que es sabio mira el peligro y se cambia de lugar. El que es sabio mira el peligro y sale huyendo. Pero qué interesante es entonces la sabiduría. Y eso es parte de la unción del Espíritu Santo que mora en la vida de los cristianos que están ungidos. La Biblia dice en Santiago 1:5 que si alguno es falta de sabiduría, que se la pida a Dios, que Dios se la va a dar abundantemente y sin reproche. La versión actual dice que Él se lo va a dar sin echarle nada en cara, pero hay que pedir con fe, creyendo, y lo va a recibir. Número 2, otra característica del cristiano que está ungido, que es fiel. Una persona fiel es leal al que le ha llamado a la salvación. Es constantemente buscando el rostro de Dios, constantemente leyendo su palabra, constantemente en la comunión con Dios. También es persistente. Él permanece constantemente en los mandamientos de su Señor para agradarle, porque sabe que de dónde lo ha sacado y de dónde lo ha traído y dónde lo tiene ahorita. Por eso es importantísimo serle fiel al Señor. Pedro, en el capítulo 2, versos 39 y 40, vemos que Pedro era fiel a su llamado. Él, a donde iba, siempre hablaba del Señor. Por eso dice
en la Biblia que ellos no podían dejar de decir lo que habían visto, lo que habían oído y lo que habían palpado sus manos en cuanto al Verbo que es nuestro Señor Jesucristo. Él en el capítulo 2, 39 y 40 dice que les exhortaba y les enseñaba y les decía: arrepentidos de esta perversa generación. Y aquella gente, cuando escuchó la palabra, inmediatamente creyeron en el Señor Jesucristo. Se bautizaron y estaban en comunión con los apóstoles y permanecían en la iglesia y se bautizaron. Y el número de personas que habían creído al mensaje de Pedro fueron 300 personas. La fidelidad hacia Dios tiene un respaldo porque es Dios mismo en la persona a través del Espíritu Santo. También otra característica dice que la mano de Dios estaba con ellos en el verso 11:21. La mano del Señor estaba con ellos. Eso significa que tenían el auxilio de Dios, que tenían la ayuda de Dios, que tenían la fortaleza de Dios. Y cuando la mano de Dios está, hay milagros, hay maravillas, hay prodigios, porque es Dios mismo actuando a través de la persona que está ungida como un vaso útil para su servicio. Me llama la atención dentro de mi corazón, y póngale tanto cuidado a esto que le voy a decir. En el libro de Hechos 3:6 encontramos a dos varones que estaban ungidos, que era Juan y Pedro. Ellos tenían siempre la costumbre de ir al templo a orar, y ellos un día iban entrando al templo, pero había una persona que siempre ponían en ese lugar a pedir limosna para poder sobrevivir, para poder salir hacia adelante, porque estaba paralizado, solo sentado se mantenía en ese lugar y lo llevaban porque no se podía valer por sí mismo. Ellos lo quedan viendo y les extiende la mano y les pide una limosna. Pedro y Juan se les queda viendo y le dice: míranos, préstanos atención. Y aquel hombre estuvo atento y les empezó a ver, les prestó atención, le miró a los ojos, y vienen aquellos varones ungidos, que era Pedro y Juan. Uno de ellos le dice: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que te doy, lo que tengo, eso te doy. Esa palabra es bien interesante. No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo, te doy. Y aquel hombre estuvo atento a verles y esperando recibir algo de ellos. Y Pedro lo agarra de la mano derecha, le mete un jaloncito, lo pone de pie, y aquel hombre se para. Inmediatamente se le afirmaron sus pies, se le deslizaron sus piernas, metió un salto y empezó a caminar. Entró al templo saltando, cantando, alabando y adorando a Dios. ¿Sabe cuántos años tenía ese hombre? En Hechos 4:22, más de 40 años de estar postrado sin valerse por sí mismo. Pero cuando la mano de Dios está, eso se llama respaldo de Dios.
Entonces vamos con el número 3. Sabiduría, fieles y ahora respaldo de Dios. Cuando hay respaldo de Dios, vemos milagros hechos. Cuando hay respaldo de Dios, las personas son salvas. Bendito y alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos en el verso 11 y 21 del libro de los Hechos que estamos viendo, ese respaldo que tenían estos hombres cuando hablaron, creyeron la palabra y mucha gente creyó en ellos. Y inmediatamente corrió la noticia a Jerusalén de que ahí en Antioquía había un avivamiento espiritual, había un despertar espiritual. El Espíritu Santo se estaba moviendo en ese lugar y las buenas cosas corren inmediatamente. La noticia llega a la iglesia que estaba en Jerusalén y los hermanos de ahí inmediatamente envían a Bernabé. Usted conoce la vida de Bernabé. También era ungido y tenía cosas lindas y preciosas que deben tener todos los cristianos que son ungidos. Inmediatamente Bernabé se viene, entra y al entrar a Antioquía lo que hace es que vio. Qué bendición es poder ver con los ojos materiales, pero él tenía ojos espirituales. Visión espiritual. Cuando hay visión espiritual vamos a poder discernir qué es lo que se está moviendo. Él vio que la gracia de Dios estaba cayendo sobre de aquellos que habían creídos en el Señor. Vio que la gracia de Dios había manifestado en esas vidas de los griegos, que eran los gentiles, y no digamos también judíos, porque cuando llega el poder de Dios y el Espíritu Santo cae, muchas almas son bendecidas por el favor de nuestro Señor Jesucristo. Importante tener es visión, porque cuando hay visión podemos discernir si es de Dios o es del enemigo. Bernabé tenía visión y Dios inmediatamente se dio cuenta que era de Dios. Quinto, la gracia de Dios. Eso fue lo que vio Bernabé, la gracia de Dios. ¿Y la gracia de Dios qué es? Es nuestro Señor Jesucristo. Cuando la gracia de Dios está en la vida de los ungidos, entonces Cristo mismo a través de esas almas, de esas vidas, te perdona, te salva, te cambia, te libera, te transforma, te regenera, te restaura, te bautiza con su Santo Espíritu y hace que seas siervo del Dios Altísimo. Esa gracia es la que sana, esa gracia es la que libera, esa gracia es la que alcanza a aquellas personas que han estado hundidos como lo estuvo su servidor. La gracia de Dios manifestada por medio de su Santo Espíritu me sacó de donde estaba, cosa que ningún hombre puede ser. Yo no sé dónde tú te encuentras, pero hoy en día vale la pena que seamos ungidos, seamos sabios, seamos fieles, tengamos el respaldo de Dios, tengamos visión y la gracia de Dios que no nos haga falta. ¿Qué te hace falta a ti? ¿Qué quieres? ¿Dónde te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Estás triste? ¿Estás afligido? ¿Estás preocupado? ¿Estás angustiado? Yo quiero decirte que la gracia de Dios está contigo. Saulo de Tarso era un varón que tenía una enfermedad. Había orado a Dios ya muchas veces y Dios le respondió y le dijo: bástate de mi gracia. Si tú tienes la gracia de Dios, puedes decir con toda libertad, como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. No te va a faltar la bendición de Dios.
no te va a faltar la salud, no te va a faltar la unción del Espíritu Santo, no te va a faltar la tranquilidad que Dios da a través de su Espíritu Santo, no te va a faltar la bendición material y espiritual, porque Él es tu pastor y nada te va a faltar, no te va a hacer falta la salud. Hoy en día pues la gente está amedrentada, afligida, preocupada por el virus ese que se está moviendo, pero seamos sabios, Dios nos está hablando, hagamos como estos varones, quitémonos dentro de las multitudes, apartémonos del Señor y seamos fieles a nuestro Dios, que a nosotros no nos va a alcanzar. Y si nos llegara a alcanzar, ¿qué mejor? Dice que morir es ganancia. Morir es estar en los brazos de Cristo. Morir es a las moradas celestiales. Yo te invito, si tú no conoces al Señor y quieres tener esta bendición de la cual te he hablado hoy, ¿qué tienes que hacer? Doblar tus rodillas donde te encuentras, levantar tu corazoncito y orar juntamente conmigo. Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador en este momento, porque tú has hablado a mi vida y reconozco que soy pecador y necesito que me perdones y que me salves y que no tomes en cuenta mis faltas y todos mis pecados, y abro mi corazón para que entres y mores dentro de mi vida, porque yo también quiero ser un siervo ungido. Si has hecho esta oración y crees que Jesús lo ha resucitado el Padre dentro de los muertos, tú eres salvo. Dios te bendiga, te guarde. Hermana, hermano y hermano que estás alejado, hoy Dios te ha hablado. Vuelve pronto, vuelve a los brazos de Jesús y el Señor no va a fallar en bendecirte. Señor, te damos gracias por este momento tan especial que tú nos has regalado, Señor, de poder estar delante de ti y poder llevar tu palabra aquí a todas las personas que nos han escuchado, nos han atendido la voz de tu Santo Espíritu. Bendíceles, guárdelas, ayúdales y que tu presencia no les haga falta. Que Dios los bendiga, los guarde y hasta una próxima oportunidad. Amén y amén. Mi roca y mi castillo eres tú, mi amigo en momentos de aflicción, la fuente de mi vida, la fuente de mi amor. Cristo, tú eres mi canción. Mi roca y mi castillo eres tú, mi amigo en momentos de aflicción, la fuente de mi vida, la fuente de mi amor. Cristo, tú eres mi canción, la fuente de mi vida, la fuente de mi amor. Cristo, tú eres mi canción, y en todo lo que soy he podido ver tu amor. Tu mano nunca me soltó. Eres todo para mí, mi principio y mi fin. Lo que anhelo está en ti. Lo que anhelo está en ti. Lo que anhelo
está en ti. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.